de esta flash. Bueno. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, chicos. Empezamos a hacer los últimos problemas del práctico y los últimos 4 problemas del práctico, que son parecidos a lo que, o en la misma línea de los que estábamos haciendo la clase pasada. Son problemas en los cuales, bueno, ustedes tienen que decidir la necesidad, ¿no?, de poner variables binarias, así que en general van a ser mixtos enteros y pueden ser lineales o no lineales de acuerdo a cómo les quede la formulación. O sea, nosotros siempre vamos a procurar que los problemas resulten lineales al final, porque sabemos que eso tiene la ventaja de tener una solución única. Bien, el primer problema dice: EDETA abastece de electricidad a la región. La compañía tiene 4 generadores que se utilizan para proporcionar electricidad. El generador principal funciona 24 horas al día, con interrupciones ocasionales por mantenimiento. Los otros 3 generadores, 1, 2 y 3, van a ser el nombre genérico, están disponibles para suministrar energía adicional cuando se requiera. Se incurre en un costo de arranque cada vez que estos generadores comienzan a funcionar. Los costos de arranque son de 6.000 en el caso del generador 1, 5.000 en el del 2 y de 4.000 en el del 3. Se utilizan estos generadores de la siguiente manera. Un generador puede iniciar a las 6 a.m. y funcionar durante 8 o 16 horas, o bien puede comenzar a las 2 y funcionar durante 8 horas hasta las 10 p.m. Todos los generadores, excepto el principal, se apagan a las 10. Si ustedes se fijan, todos los generadores trabajan en 2 periodos, digamos un periodo a la mañana, un periodo a la tarde, y cada periodo tiene 8 horas. O sea que hay 2 periodos de trabajo para cada uno de los generadores, y nos vamos a centrar en el trabajo de los 3 generadores, el 1, el 2 y el 3, porque el cuarto generador es un generador principal que está funcionando siempre. Los pronósticos indican la necesidad de contar con 3.200 megavatios para que los provistos por el generador principal, más que los provistos por el generador principal antes de las 2 p.m. Y esta necesidad se eleva hasta 5.700 megavatios entre las 2 y las 10 p.m., o sea, en el segundo periodo. El generador 1 puede suministrar hasta 2.400 megavatios, el 2 hasta 2.100 megavatios y el 3 hasta 3.300 megavatios. O sea, esa sería la capacidad de generación que tiene cada generador. El costo por megavatio utilizado durante un periodo de 8 horas es de 8 pesos para el 1, de 9 para el 2 y de 7 para el 3. Formule un problema de programación entera para determinar el menor costo de satisfacer las necesidades de la región. ¿Sí? Bueno, entonces, pasando un poco en limpio la información esta que nos da el problema, tendríamos que tenemos 3 generadores, que son los generadores que nosotros tenemos que programar el funcionamiento. Estos generadores tienen varios datos asociados. El costo de arranque del generador, o sea que eso depende de si el generador se ha encendido o no, pero no depende de cuánta potencia genera, por eso es un costo solo de arranque. La capacidad, ¿sí? 2.400, 2.100 y 3.300. El costo de operación, que es de 8 pesos por megavatio para cada uno de los generadores, o sea que eso sí depende de la energía del generador. Y luego tenemos demandas para el generador de 3.000... no, esto está mal aquí en la tabla. No, el generador no es... 1 y 2 no son el generador, sino el periodo. O sea, nosotros tenemos demandas por cada periodo J, y ese periodo J es 3.200 y 5.700. O sea que esto no es generador, sino periodo. Bien. Entonces, lo que podemos hacer es, vemos que este problema depende de 2 conjuntos o de 2 subíndices, digamos así. Las variables que tengamos van a depender de 2 subíndices. Un subíndice I, que es el de los generadores, que son 3 generadores, y un subíndice J, que son los 2 periodos en el cual van a funcionar los generadores.
Sí, o sea, para verlo un poco gráficamente, los periodos en los que pueden funcionar los generadores serían estos. Sí, o sea, tenemos un horizonte de tiempo que va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El primer periodo termina justo en la mitad, a las 2 p.m., o sea que hasta ahí tendríamos el primer periodo y después de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche sería el segundo periodo de 8 horas. Y cada generador puede funcionar en algunos de estos periodos. Y la idea sería que con ese funcionamiento de los generadores satisfagamos la demanda que tenemos acá en la segunda tabla, en la tabla de más a la derecha. Entonces, eso ya nos está diciendo que vamos a necesitar variables que nos digan si los generadores están funcionando o no en los distintos periodos, ¿sí? Entonces, esas variables la vamos a llamar con la letra Y y le vamos a poner los dos subíndices, I1, 1, o sea que esa variable I sub IJ es una variable binaria que va a valer 1 si el generador I trabaja en el periodo J y va a valer 0 en el caso contrario. ¿Sí? Por otro lado, nosotros también tenemos que cuantificar la cantidad de energía que producen los generadores porque de eso depende el costo y con eso también vamos a verificar que se cumple la demanda. Entonces vamos a hacer como unas variables paralelas a las I sub IJ, que son las X y J. Esas variables son variables continuas o reales que nos indican la energía entregada por el generador I en el periodo J. ¿Sí? Y finalmente vamos a definir una variable binaria z sub i, que es una variable que depende solo del generador, que no depende del periodo, que es una variable que va a valer 1 si el generador i arranca alguna vez y va a valer 0 si el generador no arranca nunca en ningún periodo. Esta variable binaria, ¿para qué nos va a servir? Esta variable binaria la definimos porque nosotros tenemos acá un costo de arranque. Ese costo de arranque es un costo en el que incurre el generador si es que se enciende alguna vez. ¿Sí? Si se encienden los dos periodos, ese costo no hay que computarlo dos veces. O sea, si se ha encendido en el periodo 1 y ha continuado hasta el periodo 2, el costo de arranque es uno solo. ¿Sí? Entonces, por eso hay una variable que no depende del periodo, pero solo del generador, que va a valer 1 si el generador ha arrancado y 0 si nunca ha arrancado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, acá? Sí, profe, una consulta. Sí, El I y J, o sea, si sí, trabaja en un periodo, un generador no puede trabajar sí. en otro en ese mismo momento. Sí, no, sí, sí podría trabajar. Sí, o sea, en principio no hay restricciones para eso. O sea, por ejemplo, el generador 1 podría trabajar en el periodo 1 y en el periodo 2. O podría trabajar en el 1, podría no trabajar en el 1 porque hay otro generador que está encendido en el periodo 1 y que trabaje solamente en el 2. O viceversa, o sea, que trabaje en el periodo 1 y en el 2 ya se apague y en este periodo no trabaje. O sea, todas estas combinaciones son posibles. En principio no hay restricciones para eso. Lo único que sí hay que tener en cuenta que vamos a modelar en algún momento en el problema es que cuando nosotros estemos computando el costo de arranque que tienen los generadores, tenemos que tener cuidado de no contarlo dos veces si es que el generador no ha vuelto a arrancar. ¿Sí? Por ejemplo, si un generador, supongamos el generador 2, ha trabajado en los dos periodos, el costo de arranque se computa una sola vez porque el generador ha arrancado al principio del periodo 1 y luego ha seguido trabajando hasta el final del horizonte de tiempo. ¿Sí? Eso es lo único que después vamos a tener que tener cuidado, pero en cuanto al funcionamiento de los generadores pueden encenderse o apagarse en cualquier periodo, siempre y cuando satisfagan la demanda esta que se les pide en cada periodo. O sea, O la sea que, suma de la energía que genere cada uno sea menor o igual que esa demanda. o sea, sí pueden trabajar simultáneamente el uno y el 2, por ejemplo, y el 3 para pagar. Exacto, sí, 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 Ah, y eso bien. en cualquier periodo, sí. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a tratar de hacerlo perdón, manualmente, así vamos generando las ecuaciones que necesitamos, ¿sí? De acá podemos copiar.
Bueno, copiar todo. Sí, para tener acá una idea del problema. Este sería el problema 11. Bien, ¿cuál sería la función objetivo de este problema? Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que querríamos hacer? ¿Cuál es el objetivo del problema este? El objetivo del problema este es que nosotros podamos programar el funcionamiento de los generadores para abastecer una cierta demanda, pero ¿cómo lo tenemos que hacer a eso? O sea, porque hay muchas formas de que los generadores satisfagan la demanda, ¿sí? Haciendo las correspondientes sumas, vamos a ver que hay muchas soluciones para este problema que sean iguales o superen al menos esta demanda, entonces que las puedan satisfacer. Lo que Al nosotros menor queremos costo es que posible, digamos. claro, exacto, que la condición que tengamos sea la del menor costo posible o que sea la del mayor beneficio posible. Esas son las posibilidades económicas que hay normalmente conduciendo los problemas de optimización. Por supuesto que hay otros problemas que tienen otras funciones objetivos, que puede ser disminuir un error o disminuir un impacto ambiental u otra cosa, pero en general si la motivación es económica es o minimizar costos o maximizar beneficios. En este caso nosotros no podemos maximizar beneficios porque esto no tiene un beneficio asociado, pero sí tenemos todos los datos para los costos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es plantear como función objetivo, minimizar una función objetivo que van a ser los costos, ¿sí? Bien, ¿cómo estarían formados los costos para los distintos, digamos, cuáles serían los distintos componentes que tienen los costos en este caso? Nosotros tenemos costos fijos que tienen que ver con el arranque de los generadores y tenemos costos variables que tienen que ver con la cantidad de energía que generan perdón, que sería la tercera columna de la tabla, que son los que generan, los que están en función de la energía generada por cada generador, ¿sí? Entonces, como costo fijo, lo que podemos hacer es multiplicar este parámetro que le hemos llamado CA sub I, ¿sí? Que es el costo de arranque del generador I, que es un dato. A eso lo vamos a multiplicar por una variable, que es una variable que representa si ese generador está funcionando o no. Y la variable que representa si ese generador ha arrancado una vez o no, ¿cuál sería de las tres variables que hemos definido? El Z. Z. Z, ¿sí? O sea que esto iría multiplicado por Z. Y si nosotros a esto lo sumamos para todos los I, o sea que en este caso serían tres términos para los tres generadores, ahí computaríamos los costos de arranque, ¿sí? Ahora, ¿cómo se computarían los costos variables? O sea, esto sería más. Los costos de operación. O sea que tendríamos los costos de operación, que son los CO sub I, y a eso los tendríamos que multiplicar por ¿cuánto? Por I, porque es por Por lo que ahí trabaja sube. en el periodo. ¿Por I o por X? Por X. Por No, I, sí, por I X. claro, I es una variable binaria y X es una variable continua que representa energía, o sea que esto sería por X, o sea, por I, por X que depende de I y de J, o sea, depende de cuál es el generador y de cuál es el periodo en el que trabaja. Entonces, esta suma va a ir sumada en los dos subíndices, va a ser una suma en I y una suma en J. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros tendríamos todos los costos. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bien. Ahora tendríamos que anotar las restricciones. ¿Qué restricciones tiene este problema? ¿Cuáles restricciones podríamos anotar? La de que X sea menor que la capacidad. Ajá, o sea, tenemos unas restricciones de capacidad muy bien, que son las que harían para utilizar estos parámetros que tenemos acá de la capacidad de cada generador, y también tenemos restricciones de demanda, que serían estas
de aquí. O sea, esas serían las restricciones que habría que modelar en principio. Bien, entonces, respecto de la capacidad, ¿qué podríamos decir? O sea, que cada generador, por ejemplo, la cantidad de energía que genera cada generador en un periodo J, en un periodo determinado, tiene que ser menor o igual que la capacidad que tiene ese generador. ¿Sí? Cada generador tiene una capacidad que depende del generador, no del periodo, o sea que es un cap sub i. Y esa restricción la tendríamos que escribir tantas veces como i y j haya, o sea, para todo i y para todo j. ¿Sí? Siempre la cantidad de energía que genera un generador tiene que ser menor o igual que su capacidad y eso se tiene que cumplir en los dos periodos. ¿Sí? En el GAMS nosotros vamos a escribir una sola ecuación porque el GAMS nos permite poner para todo i, para todo j, pero si tuviésemos que hacerlo en el Excel, por ejemplo, la tendríamos que repetir a esta ecuación 6 veces, porque serían 3 veces para los 3 generadores en un periodo y 3 veces para los generadores en el otro periodo. ¿Sí? Bien, esa sería la restricción de capacidad. ¿Y la restricción de demanda cómo sería? Y que Sería la sumatoria de IJ tiene que ser mayor o igual que la demanda, para cubrir la demanda. Ajá, muy bien. O sea que la sumatoria de los X y J, ¿sí? ¿Eso en qué índice tendríamos que sumarlo? ¿En el I o en el J o en los dos? solo en el I. Ajá, o sea, ustedes me dicen que esto tiene que ser mayor o igual que la demanda en J, o sea que se suma solamente en el I. Muy bien. O sea que la suma de los 3 generadores que están trabajando en el mismo periodo tiene que ser mayor o igual que la demanda de ese periodo. Y esto yo lo tendría que repetir 2 veces, perdón, para los 2 periodos que tengo, o sea, para todo J. Yo sé que esto representa 2 ecuaciones en realidad. ¿Sí? Porque tengo una demanda en un periodo de 3200 y una demanda en el otro periodo de 5700. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué otra cosa tendríamos que... ¿Está ahí el problema o necesita más restricciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la solución que tendría este problema si yo lo resuelvo así tal como está? Supongamos que yo minimice los costos, así tal como lo he expresado, como un término de costos de arranque y un término de costos de operación, y le pongo estos dos tipos de restricciones, que el X y J no supere una capacidad, pero que a su vez sea suficientemente grande como para satisfacer una demanda. ¿Qué es lo cuál sería el resultado del problema? ¿Qué pueden ustedes más o menos predecir? Eso es lo que ustedes siempre se tienen que preguntar para ver si el problema ya está bien o le falta todavía formular alguna cosa más. ¿Cuánto valdrían las X y J en la solución si yo minimizo los costos? ¿O qué trataría de hacer el problema con los X y J si estoy minimizando los costos? Que se hagan cero, Fer. Ajá, Pregunta. trataría de que se haga, sí, o sea, la idea, si no hubiese restricciones, trataría que se hagan cero. En este caso en particular, con las restricciones que ya hemos anotado, ¿se pueden hacer cero? Fíjense que hay una restricción que nosotros hemos anotado que dice que los X y J son mayores o iguales que la demanda. O sea que ahí, como la demanda es un valor que no es cero, el X y J está forzado a tener un cierto valor. Entonces, ¿qué va a ser el problema cuando lo tratemos de resolver? Va a fijar el X y J en el valor más chico que pueda encontrar del X y J que satisfaga esta restricción de demanda, porque esa es la que lo está limitando al X y J por abajo. ¿Sí se entiende el razonamiento? 3200. Claro, o sea, 3200 la sumatoria, o sea, eso estaría repartido entre los distintos X y J. O sea, no importa el valor, pero la idea es cuál sea el criterio, o sea, lo que haría en las funciones, digamos, la optimización hasta lo que hemos escrito ahora,
sería hacer que el X y J sea lo más chico posible como para que se cumpla esta restricción de demanda y bueno, y ese sería el mínimo costo que puede obtener. ¿Se entiende hasta ahí? Pero ahora, qué pasa con el Z ahí? O sea, ¿qué pasa con el primer término de los costos? ¿Cuánto valdrían los Zetas en esta solución? Cero o uno, pero Pueden valer 0 o 1, pero ¿qué elegiría el programa si nosotros estamos minimizando costos? cero. 0. Sí, o sea, para que el problema, digamos, ustedes tienen que pensarlo así. Matemáticamente, el GAMS o el solver que ustedes estén utilizando funciona matemáticamente, no hace ningún razonamiento sobre la estructura física del problema. O sea, toda la estructura física del problema es responsabilidad de ustedes que la trasladen en ecuaciones. Si ustedes no han puesto ecuaciones que hagan respetar esa estructura física, el problema no lo sabe, entonces el problema se resuelve matemáticamente. Si yo tengo que minimizar costos, para el problema lo más chico que puede hacer el primer término es que valga 0, porque los hace 0 a todos los z. Eso lo puede hacer tranquilamente porque fíjense que en las restricciones el z no aparece, o sea que el z no está restringido a tener ningún valor. Y eso físicamente no tiene sentido porque significaría que yo con el X y J estoy operando, o sea que estoy produciendo energía en los generadores, pero que no lo he arrancado ninguno. Porque el Z ahí nosotros queríamos que represente el arranque del generador. ¿Sí se entiende? O sea que hasta ahora al problema le faltan restricciones que vinculen esta variable binaria que yo he puesto acá con esta variable continua para que no sean incoherentes en la solución. O sea, que no me diga que el generador está produciendo cierta energía, pero sin embargo no ha arrancado. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Para eso nosotros vamos a utilizar una variable que es la variable I sub ij, que es una variable binaria que nos permite ver en qué periodo el generador está trabajando. ¿Sí? O sea, esa vale 1 si el generador trabaja en un determinado periodo y vale 0 si no trabaja en ese periodo. Entonces vamos a incorporar la variable I sub ij que todavía no ha aparecido en el problema. Y ya vamos a ver por qué era necesario incorporarla a esta variable intermedia. ¿Cómo hacemos nosotros la vinculación entre una variable binaria y una variable continua? Esa condición de vinculación o de existencia la hemos visto ayer en varios problemas. Tendríamos que poner, por ejemplo, que 0 es menor o igual que x sub ij, y esto a su vez es menor o igual que un valor muy grande por el I sub ij. Sí, si nosotros ponemos esta ecuación, lo que nosotros estamos diciendo es que cuando el generador trabaje en un determinado periodo, o sea que esto valga 1, el X y J, que es la cantidad de energía que puede generar ese generador, se encuentra entre 0 y un número muy grande. Pero que si nosotros al generador ese no lo hacemos funcionar en ese periodo, el I sub ij valga 0, y entonces el X y J también se va a ver obligado a valer 0, o sea que el generador ese al no funcionar no puede generar energía. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí. ¿Y con el Ahora, Z cómo lo vinculo? claro, ahora lo que vamos a ver es cómo lo vinculamos con el Z, que esa es la parte que es un poquito más laboriosa y tenemos que razonar en este problema, pero es una cosa que después nos puede aparecer en varios problemas. Sí, hagamos el siguiente análisis para que lo veamos claro. O sea, supongamos, para hacer el análisis, que vemos el generador 1. ¿Sí? Vamos a analizar solamente el generador 1. Bien. El generador 1, ¿cuáles variables son las variables binarias que están asociadas al generador 1? Sería la I11, o sea, cuando el generador 1 funciona en el periodo 1 y cuando el generador 1 funciona en el periodo 2. Esas serían las dos variables binarias vinculadas al generador 1. Y por otro lado, nosotros tenemos la variable Z sub 1, que es la variable que representa si el generador 1 ha arrancado alguna vez. ¿Sí? Si acá tenemos la definición de Z, que vale 1 si el generador arranca alguna vez y 0 si nunca arranca. Entonces, ¿qué posibilidades tendríamos nosotros
de soluciones para el generador 1. Vamos a hacer una tabla. Nosotros, por ejemplo, tenemos existe la posibilidad de que el generador 1 no arranque en el periodo 1, o sea, que no trabaje en el periodo 1, que no trabaje en el periodo 2. Puede ser que trabaje en el periodo 1, pero que no trabaje en el 2. Puede ser que no trabaje en el 1 y que sí trabaje en el 2, y también puede ser que trabaje en los dos periodos. O sea que estas serían las 4 posibilidades de combinaciones que yo tengo de funcionamiento del generador 1. ¿Sí? Si yo tengo esas 4 posibilidades de funcionamiento, ¿cuánto tendría que valer el Z para esas posibilidades de funcionamiento? Si el generador 1 no trabaja en el periodo 1 ni en el periodo 2, ¿cuánto valdría Z? 0. 0. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos que Z valga 0, indicando que el generador no ha arrancado nunca. Si trabaja en el 1 y en el 0 no, ¿cuánto valdría el Z? 1. 1. 1. Si en el 1 no ha trabajado y en el 2 sí ha trabajado, También 1. ¿cuánto valdría el Z? También 1, ¿sí? Porque ya ha arrancado una vez y entonces el costo de arranque lo va a computar una vez en la función objetivo. Y si el generador ha trabajado en el primer periodo y ha seguido trabajando en el segundo, ¿cuánto vale el Z? 1. 1. ¿Sí? Porque el Z solamente indica si el generador ha arrancado alguna vez y aquí ha arrancado alguna vez. Y este Z, como ha arrancado, aunque ha trabajado en los dos periodos, ha arrancado una sola vez, va a multiplicar una sola vez por el costo de arranque, que es lo lógico y es lo que queremos representar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, viendo esta tablita que hemos escrito aquí como ejemplo, es encontrar qué relación tienen las variables y con la variable z para que eso sea una restricción de nuestro problema. O sea, nosotros tenemos que encontrar una expresión algebraica que nos represente justamente esto que tenemos acá. Que cuando i1,1 y i1,2 valen 0, el z se haga 0, cuando este valga 1 y este 0 se haga 1, y así con todos los casos, o sea que haya una expresión algebraica válida para representar los 4 casos estos que tenemos acá. Eso hay 2 maneras de hacerlo. Una manera, que es cuando alguien está ya muy entrenado en deducir estas expresiones algebraicas, es que viendo el caso que se produce, prueba o con unas cuantas expresiones, por ejemplo, poniendo i1,1 más i1,2 menor o igual que z, y sabe que esa expresión representa estos números. Esa sería una forma cuando uno tiene más entrenamiento. Pero también hay una forma sistemática de hacerlo que tiene que ver con la lógica proposicional. ¿Sí? O sea, nosotros podemos utilizar la lógica de las proposiciones y transformarlo de una manera sistemática eso en restricciones. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo hacemos por lógica, lo que nosotros podemos plantear en lógica, digamos, a las proposiciones, las vamos a representar con una letra P. O sea, lo que nosotros vamos a decir es que si P1 es verdadero, que sería lo que está representado por la decisión de encender el generador en un periodo, o P2 es verdadero, esto implica entonces P3, que sería la que está representada por Z. O sea, esta expresión lógica que yo acabo de escribir me está diciendo que si el generador se enciende en un periodo o se enciende en el otro periodo, o sea, es importante el o, porque no es y, no estoy diciendo que se encienden simultáneamente. Esto me deja abierto la posibilidad de que no se encienda nunca. O sea, si yo enciendo un generador o enciendo el otro, entonces implica que la proposición 3, o sea, la que está relacionada con Z, es verdadera. Entonces, ¿cómo traslado esto que yo lo escribo de manera lógica? Tengo que hacer algunas operaciones para transformarlo de manera algebraica. Cuando yo tengo una implicación, esto está en las clases con el ingeniero Colombo, en una de las clases del ingeniero Colombo, cómo se hace para diferentes casos. Si yo tengo una implicación, lo que tengo que hacer es negarlo al antecedente, o sea, poner que no P1 o P2 o P3. ¿Sí? ¿Cómo se transforma? Una implicación se transforma negándolo al antecedente y poniendo un signo de O y el consecuente, ¿sí? Que en este caso sería P3.
Como yo ahora tengo esta negación delante del paréntesis, lo que puedo hacer es introducir la negación dentro del paréntesis, pero me cambia el signo, o sea que en vez de un O se va a transformar en un I. Esto me va a quedar no P1 y no P2 o P3. ¿Sí? Si yo hago Profe, eso, una fíjense, consulta. sí, Si no tenía el primer renglón, digamos, del cero, de I1, 1 igual a cero, I1, 2 igual a cero y Z igual a cero, ¿podría sí, haberlo hecho con I1, 1 más I1, 2 igual a uno, como exacto, ayer? Ah, sí, bien. sí, Pero sí. como tengo el primer renglón, no Claro, podría en hacer ese eso. caso no se te cumpliría. Ujú. Sí, Perfecto. sí, sí. Sí, o sea, esa es una forma de hacerlo así mirando a ver y probando expresiones a ver si sale. O sea, entonces uno no necesita hacer esta deducción. Sí. Bien. Entonces, una vez que nosotros llegamos a este punto, lo que hacemos es distribuirlo con el O. O sea, como nosotros acá tenemos un I, esto lo tenemos que separar en dos proposiciones, en dos sentencias distintas. Entonces tendríamos no P1 o P3, porque lo estoy distribuyendo al P3 para cada uno de estos términos, y tendría otra que es que no P2 o P3. ¿Sí? O sea que esta expresión que está acá se desdobla en estas dos cuando yo distribuyo el O. ¿Sí? Porque el I lo que me hace es separar las dos proposiciones porque se tienen que cumplir las dos simultáneamente. Entonces, una vez que yo he llegado a estas expresiones simples, las puedo transformar ya de manera algebraica usando las variables binarias. Si yo tengo no P1, o sea, la negación de P1 significa que es la variable binaria que yo tengo asociada a P1, que es I1, 1, pero como es una negación va a ser el valor contrario, el complemento 1 menos I1, 1. O sea que no P1 es 1 menos I1, 1. Y el O se transforma como una suma, entonces me queda más. P3 está representada por Z1. Y esto es mayor o igual que 1. Siempre un O se transforma en una suma de las dos proposiciones mayores o iguales que 1. Y lo mismo puedo hacer con la de abajo. O sea, en la de abajo tendría 1 menos I, 1, 2, más Z1 mayor o igual que 1. A ver acá, voy a hacer una flecha porque voy a seguir por aquí. Entonces, fíjense acá que en estas dos expresiones que yo he encontrado, el 1 está de los dos lados, o sea que yo al 1 lo puedo cancelar acá, lo puedo cancelar aquí, y este también se cancela con esto. Entonces, para el primer caso, me queda que Z1 es mayor o igual que I1, 1. Y que Z1, que es el segundo caso, es mayor o igual que I1, 2. ¿Sí? Entonces, esta deducción que yo he hecho acá me asegura, eh, digamos, me asegura que esta representación que yo tengo acá algebraica, Z1 mayor o igual que I1, 1 y Z1 mayor o igual que I1, 2, representa esa, digamos, lo que yo quería ver, la dependencia entre los I1, 1 y I1, 2 y los Z. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, que si los dos I valen 0, ¿sí? Si los dos I valen 0, el Z este va a valer 0 porque como yo estoy minimizando costos, me está tratando de hacer que el Z sea el más chico posible, o sea que el Z también va a valer 0. Y si alguno de los I vale 1, el Z no va a tener más remedio que valer 1, o sea, va a valer 1 por un lado y 0 por el otro, pero como es mayor o igual, el 1 es el que va a prevalecer, el que va a estar forzado. Y entonces estas dos inecuaciones me están representando el comportamiento. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, se entiende.
¿Sí? Bien, entonces esa es la forma de deducir esto. Ahora fíjense una cosa, nosotros hemos hecho la deducción esta pensando en un sentido, o sea, hemos pensado que P1 o P2, entonces P3, ¿sí? Pero también lo podemos hacer pensando en el otro sentido. No es también lo podemos hacer, sino que también lo debemos hacer si es que en este caso es necesario, pensarlo en el otro sentido. Es decir, que el hecho de que el Z1 valga 1 implica que alguno de los generadores está encendido. ¿Sí? O sea, la implicación entonces que nosotros tendríamos que representar sería que P3 implica o que P1 está encendido o que P2 está encendido. O sea que P3 implica P1 o P2 y podemos hacer el mismo procedimiento. O sea que no P3 o P1 o P2. ¿Sí? Nos quedaría así. Acá fíjense que como tengo un O delante del paréntesis, yo puedo sacarlo al paréntesis y no se modifica lo que tengo adentro. O sea que esto es lo mismo que yo ponga no P3 o P1 o P2. ¿Sí? Y si reemplazo ahora por las variables binarias correspondientes, tendría 1 menos z más, este era z1, y 1, 2 más, acá es, y 1, 1 más y 1, 2 mayor o igual que 1. Entonces cancelo el 1 con el 1 y acá me queda que z1 tiene que ser menor o igual, porque lo paso al z1 restando para allá, que la suma de i1, 1 más i1, 2. ¿Sí? Entonces esta restricción que yo acabo de encontrar es una restricción que también cumple con que también hace cumplir los valores de la tabla y que es complementaria a las otras dos que encontré. Entonces mi problema tiene que tener las tres restricciones. Estas dos que yo encontré acá al principio, analizando en un sentido, y esta otra que analiza en el otro sentido. ¿Sí? Si yo las pongo en forma genérica, porque estas ecuaciones yo las he hecho particularizando para el generador 1, pero se cumplen también para el 2 y para el 3, yo lo podría poner a las primeras que puse como Z1 mayor o igual que los I sub J para todo I y para todo J. Esas me representarían las dos que yo he deducido primero. Y ahora, esta ecuación que tengo acá sería, si ustedes se fijan, la sumatoria en J de los I sub IJ mayor o igual que los Z sub I, y esto sería para todo I, o sea, para los tres generadores. O sea, con estas ecuaciones que yo tengo acá, son las ecuaciones que me complementan la necesidad lógica que yo tenía de, por un lado, de que cuando los generadores funcionen en los dos periodos se contabilicen una sola vez, y por otro lado, esto me vincula los valores de Z con los de I, y tengo una ecuación anterior que me vincula los valores de X con los de Y. Entonces en la función objetivo ya el Z y el X no son independientes entre sí, sino que el Z solamente va a valer 1 cuando realmente yo esté produciendo electricidad, y va a valer 0 si no estoy produciendo, que es lo que es físicamente coherente en el problema. Entonces, recapitulando, ¿qué ecuaciones irían en el modelo de GAMS que tienen que hacer ustedes? Sería la función objetivo, las restricciones de capacidad y de demanda, esta restricción de vinculación entre X y J e Y sub IJ, y finalmente estas dos ecuaciones lógicas que me vinculan los Z con los Y. ¿Sí? Entonces con esto aquí terminaría este problema. ¿Alguna pregunta, chicos, del problema? Después mostrar en el GAMS cómo queda. A ver, veamos. Sí, fíjense en el GAMS.
En el GAMS tenemos el... A ver, vamos a hacer ¿puedo usar el puntero? En el GAMS tenemos un conjunto I, que son los generadores que va del 1 al 3, un conjunto J, que son los periodos que van del 1 al 2, y lo que yo puse acá son los parámetros. ¿Sí? Estos son los costos de arranque, los costos de operación, tengo la columna de las capacidades y la columna de las demandas, que es para cada uno de los periodos. Y después tengo como variables tengo el costo, la variable positiva es X sub IJ, las variables binarias son el ZI y el I sub IJ, y acá tengo las ecuaciones de las que hemos estado hablando. La ecuación de costos, que tiene un primer término, tiene que ver con el Z, ¿sí? O sea que es el término del arranque, y otro término que tiene que ver con los costos de operación. Y luego tenemos la ecuación de la demanda, la ecuación de la capacidad, la ecuación de la existencia, o sea, de la vinculación entre los X y J y los Y y J, a través de un número grande, que yo puse el número acá directamente, puesto 10.000 acá, lo podría haber puesto acá como una letra U y definirlo como un escalar al principio, es lo mismo. Y acá tengo las dos restricciones lógicas que tenía, una que era para todo I, para todo J, ¿sí? Que el Z sub I es mayor que los Y sub I J, y una que es solamente para todo I, que me dice que el Z sub I es menor o igual que la suma de los I sub IJ. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo este problema, voy a encontrar cuál es la configuración óptima de los generadores. ¿Qué tipo de problema es este que estamos resolviendo? O sea, viendo las ecuaciones que tenemos. Sí, fíjense en las ecuaciones, cómo son las ecuaciones de la función objetivo, las ecuaciones de las restricciones que hemos escrito, estas ecuaciones lógicas. Según su estructura matemática, ¿qué tipo de problema es? Sería lineal mixto. Bien, sí, sería lineal y mixto, ¿sí? Entonces, por eso acá pongo que quiero resolver el problema de los generadores minimizando el costo y usando MIP, ¿sí? Que es lo que el GAMS utiliza cuando el problema es un MILP, o sea, un problema lineal mixto entero. ¿Sí? Si yo resuelvo este problema, me dice que es óptimo, eso lo puede asegurar que es óptimo porque el problema es lineal, es el único óptimo que tiene. Y acá me aparece, por ejemplo, cuál sería la cantidad de energía que estarían generando los generadores. Me dice que en el primer periodo trabaja el generador 1. A ver, no, tengo variable 1, 1, 1, 2. No, me dice que el generador 1 trabaja solamente en el segundo periodo y genera 2.400 megavatios. El generador 2 no trabaja en ninguno de los periodos y el generador 3 trabaja en los dos periodos, generando 3.200 megavatios en el primer periodo y 3.300 en el segundo periodo. ¿Sí? La variable Z, por supuesto, valen 1 solamente para el generador 1 y para el generador 3, porque el generador 2 no trabaja. Y aquí, como ustedes pueden ver, por ejemplo, el generador 3 ha trabajado en los dos periodos, pero su costo de arranque se ha computado una sola vez porque la variable Z vale 1. Y esa es la que va a la función objetiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de acá? ¿Se ha entendido? Sí, sí, se entendió, profe. Sí, Un bueno. poco complicado nada más. Sí, es que cada problema tiene como su condimento, tienen por ahí elementos nuevos, entonces, bueno, tienen que ir asimilándolos y después pensando cómo se podrían aplicar eso en algún problema nuevo. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al siguiente problema entonces.
Entonces, el problema este que vamos a ver ahora es un problema de una planta de potencia, ¿sí? Una planta generadora de potencia. Dice, una planta de potencia tiene las siguientes demandas de calor y energía. Una planta de potencia, ¿qué es? Es una planta que tiene caldera, ¿sí? Para generar vapor, y nosotros podemos tener distintos tipos de demandas a partir de ese vapor generado. O sea, nosotros podríamos necesitar potencia, y para ese caso vamos a tener unas turbinas, ¿sí? Que descompriman el vapor y a partir de eso generen potencia. O puede ser que la planta tenga demandas de calor, entonces necesite el vapor de la caldera directamente, o sea, como una fuente térmica y no como una fuente de potencia, o sea, no como trabajo mecánico. En este caso nosotros tenemos una planta combinada, o sea, una planta de potencia que tiene demandas tanto de calor como de energía mecánica, se refiere acá. Entonces necesita 75.000 kilovatios de potencia por un lado, necesita 7.500, 4.500 kilovatios por otro, y también necesita 24 toneladas por hora de vapor de media presión y 85 toneladas por hora de vapor de baja presión. O sea que tiene demandas tanto de vapor como de energía mecánica, o sea que nosotros vamos a necesitar instalar turbinas, ¿sí? Datos para el vapor. O sea, el vapor que se puede conseguir en esta planta de potencia tiene estas características que se ven acá, que es un vapor. Si el vapor es de alta presión, está a esta presión y a esta temperatura, 4,83 megapascales y 758 Kelvin. Si es de media presión, también tiene sus condiciones de presión y temperatura, y tenemos un vapor de baja presión con sus correspondientes presiones y temperaturas, ¿sí? Bien. ¿Cómo son las turbinas de expansión que hay en esta planta de potencia? Dice que las turbinas de media a baja presión son de contrapresión, ¿sí? O sea que esas turbinas generan la potencia por disminución de la presión. Y el vapor en las turbinas de alta presión puede ser expandido a media o a baja presión, ¿sí? Y también puede tener extracciones a media presión, o sea que también puede haber turbinas que tengan extracciones intermedias. Entonces vamos a ver cómo modelamos todas las posibilidades que hay. Y después dice, la demanda de potencia puede ser suministrada por cualquiera de estas turbinas, pero solamente una turbina puede ser asignada a cada demanda. ¿Sí? O sea, tenemos dos demandas de potencia, una potencia 1 y una potencia 2. No podemos suministrar la demanda esa de potencia por suma del trabajo de varias turbinas. O sea que tiene que haber una sola turbina que suministre la potencia 1 y una única que se elija que suministre la potencia 2. Después dice, la eficiencia de las turbinas es del 65%. Y las preguntas serían, desarrolle una superestructura que contemple todas las alternativas mencionadas. Sintetiza el sistema que tenga costo mínimo y después dice, obtenga la segunda solución. ¿Sí? O sea que lo primero que tenemos que hacer es la parte esta que dice desarrollo una superestructura que contemple todas las alternativas mencionadas. O sea, ese no es el problema de optimización, sino que la primera pregunta es hacer el gráfico o el diseño de nuestra estructura sobre la cual se va a basar el problema de optimización que vamos a modelar después en el punto 2. Bien. Entonces, aquí sacar esto. Bien, lo primero que quería que analicemos es para que veamos antes de hacer la superestructura y nos quede claro a qué nos referimos con los distintos tipos de turbinas que plantea el problema. El problema dice que vamos a utilizar turbinas de contrapresión, y esas turbinas de contrapresión son como la que está dibujada acá para una turbina que se alimenta con vapor de media presión. Entonces, acá copio de nuevo lo que decía el enunciado. Las turbinas de media a baja presión son de contrapresión, que sería esta turbina que tenemos representada aquí. O sea, entra vapor a media presión, genera energía y sale vapor a baja presión, ¿sí? Por otro lado, dice, el vapor en las turbinas de alta presión puede ser expandido a media o a baja presión y también puede tener extracciones a media presión. Entonces, lo que yo he considerado ha sido que podemos tener turbinas de contrapresión que vayan de alta presión, de vapor de alta presión a vapor de media presión, ¿sí? Pero en el caso de que nosotros
utilicemos turbinas que vayan de alta presión a baja presión, podemos plantear que haya una extracción intermedia a media presión. O sea, esta sería una turbina con extracción, ¿sí? En el caso, digamos, de que el modelo decida no utilizar, que no haya extracción, esta turbina sería como esta turbina de contrapresión que iría de alta a baja presión, ¿sí? O sea que en esta turbina estaría contemplada la turbina de contrapresión que va de alta a baja presión. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, estos serían los tres tipos de turbina que tendría nuestro modelo. De alta a media, de media a baja y de alta a baja, pero con una posibilidad de una extracción media. Sí, sí se entiende. Bien. ¿Cómo calculamos la potencia porque después vamos a necesitar calcular la potencia que generan estas turbinas? Entonces vamos a ver aquí cómo la calculamos para que después la podamos incluir podamos incluir esos datos en el modelo y se pueda calcular, ¿sí? Se pueda considerar en la optimización. Entonces la potencia que nosotros, o el trabajo que produce la turbina, ¿cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular haciendo un balance de energía. El caudal que entra de vapor, como es una turbina de contrapresión, es el mismo que el que sale, ¿sí? O sea, el que entra y el que sale es el mismo, entonces sería el caudal de vapor multiplicado por la diferencia de entalpías que hay entre el vapor de alta presión y el de media presión, y eso multiplicado por una eficiencia que tiene la turbina. Si ustedes se fijan en el enunciado tiene las condiciones de temperatura y presión de cada vapor, o sea que estas entalpías son valores conocidos, porque ustedes con esas condiciones de temperatura y presión pueden ir a una tabla de vapor y sacar cuál es la entalpía. ¿Sí? Podrían sacar la entalpía del vapor de agua en unas condiciones de alta presión y en el de media presión, o sea que este delta de H lo conocen. Esta eficiencia la conocen porque el enunciado dice que es del 65% en las turbinas, y la variable que no conocerían y que después quedaría para que el modelo de optimización resuelva sería el caudal de vapor que circula por la turbina, ¿sí? Y de eso depende el trabajo. O sea que esta expresión del trabajo es una expresión lineal porque es una variable multiplicada por una constante, o sea, todo esto son valores conocidos. ¿Sí se entiende? O sea, así calcularíamos la potencia que genera, por ejemplo, la turbina esta de alta presión. De la misma manera podemos calcular el trabajo que produce la turbina esta de media presión, ¿sí? Solamente cambiando las entalpías del vapor. Y va de una entalpía de media a una entalpía de baja. Y finalmente, para calcular el trabajo que produce esta turbina que tiene una extracción intermedia, lo que tendríamos que hacer es hacer el balance de energía con los tres términos. O sea, nosotros tenemos que la energía que entra sería el caudal de entrada por la entalpía del vapor de alta, y lo que sale son el caudal de extracción y el caudal de baja presión multiplicados cada uno por sus respectivas entalpías, ¿sí? Si hacemos la diferencia esa, vamos a tener el delta de H, que podemos, ya multiplicado por el flujo, lo podemos multiplicar por la eficiencia, y entonces ahí tendríamos el trabajo de la turbina con extracción. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí, chicos? Sí, habría que indicar otra ecuación que diga que F de entrada es igual a F de salida M más F de salida L, ¿o no? En estas turbinas que están arriba. No, la de abajo. Ahí nos faltaría, o sea, la de... No, porque F de salida M no es igual a FL, o sea, eso no sabemos. No, que la suma de esos dos es igual a la de entrada. ¿O no Eso podría ser. Sí, pero sí, eso sí se puede hacer, pero claro, va a quedar, sería como la ecuación del balance, que F in es igual a F out M más F out L, ¿sí? Esa ecuación de balance la vamos a escribir después cuando estemos escribiendo el modelo, sí, está bien. Ah, bien. Sí, esa va a estar incluida entre las ecuaciones de balance, que son varias que vamos a tener que escribir cuando estemos escribiendo el modelo, sí. Bueno, entonces el problema nos decía: desarrolle una superestructura que contemple todas las alternativas mencionadas, ¿sí? Las alternativas mencionadas
son esas 3 turbinas que nosotros hemos puesto ahí. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es construir una superestructura que contenga todo esto. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos una línea de alta presión, una línea de media presión y una línea de baja presión. Esos serían los 3 tipos de vapor que tenemos. Para poder generar ese vapor, nosotros necesitamos tener una caldera de alta presión, porque si nosotros no tenemos esa caldera que genera el vapor de alta presión, no se puede generar ninguno de los otros 3 vapores tampoco, de los otros 2 vapores. ¿Sí? O sea, necesitamos generar el vapor. En cambio, a partir de turbinas, nosotros podríamos bajar la presión de la de alta a la de media o de media a baja y generar las otras líneas. O sea que esta caldera de alta presión es imprescindible para la estructura. Nosotros podemos tener una caldera de media presión también, ¿sí? Pero esa caldera de media presión sería opcional, o sea, puede ser que al modelo le convenga o no instalar esa caldera de media presión, porque si no la línea de media presión se puede generar sin costo de caldera a partir de la de alta, ¿sí? Pero como la superestructura contempla todas las posibilidades, podría haber una caldera de media presión, ¿sí? Luego tenemos válvulas que sirven para que nosotros podamos descomprimir, nada más que es una descompresión poco económica en el sentido de que no estamos aprovechando la pérdida de energía que se produce en la válvula, pero sí nos permitiría ir desde un vapor al otro, ¿sí? O sea, a través de válvulas. O sea, eso es una posibilidad. Nosotros tenemos una demanda de vapor de media presión de 24 toneladas hora y una demanda de vapor de baja presión de 85 toneladas por hora. Y nosotros tenemos que instalar nuestras turbinas, los 3 tipos de turbinas que habíamos mencionado, que son las turbinas que toman vapor de alta y lo llevan a media, toman de media y lo llevan a baja, o toman de alta y la llevan a baja y tienen una posibilidad de una extracción a media. Y entonces estas serían las 3 posibilidades. ¿Sí está bien, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Este sería el esquema que nosotros tendríamos para resolver para representar el sistema que nos produzca la potencia mecánica y la cantidad de vapor que nos pide la demanda del problema. Sí, entendí. Bien, entonces acá yo he puesto atención porque hay una parte del enunciado que decía que hay que prestarle atención, que dice la demanda de potencia puede ser suministrada por cualquiera de estas turbinas, pero solamente una turbina puede ser asignada a cada demanda, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos 2 demandas de potencia distintas, pero hay una sola turbina que puede satisfacer cada una de las demandas. Si nosotros tuviésemos esta estructura tal como está acá, nosotros estaríamos forzando a que el modelo elija para una demanda un tipo de turbina y para la otra demanda otro tipo de turbina, porque la primera ya estaría ocupada, digamos así, con la primera demanda. Entonces, para que el modelo sea capaz, si es que le conviene, porque si no le conviene no, pero para que el modelo sea capaz de satisfacer cada una de las demandas con el mismo tipo de turbina, si es que eso le conviene al modelo, lo que nosotros tendríamos que considerar en nuestra superestructura es que cada turbina está duplicada, o sea que tenemos 2 posibilidades de cada turbina. Y eso sería para que la demanda se pudiera satisfacer con el mismo tipo de turbina, si es que el modelo, digamos, calcula que eso es lo conveniente. ¿Sí? Por ejemplo, que las 2 demandas se satisfagan con una turbina que toma vapor de media y la lleva a baja. Y entonces eso lo que nos hace es que esta estructura que acabamos de plantear en realidad se duplique. ¿Sí? O sea que nosotros tengamos 6 turbinas en vez de 3, 2 de cada una, 2 de cada tipo, para que tengamos contemplada la posibilidad de que las demandas se satisfagan con turbinas del mismo tipo. ¿Sí se entiende? Entonces la superestructura que contempla... ¿Cómo? Eso yo no entendí. No entendí esa parte. A ver, volvamos atrás. Nosotros acá, si nosotros resolvemos con esta superestructura que hemos planteado, ¿sí? Nosotros tenemos que satisfacer 2 demandas de potencia. O sea, no estas demandas que están acá de vapor, sino 2 demandas de potencia mecánica que no están escritas, que son el trabajo de las turbinas. Esas 2 demandas de potencia pueden ser, acá el enunciado nos dice que solamente una turbina puede ser asignada a cada demanda, ¿sí?
O sea que, por ejemplo, la primera turbina puede satisfacer la primera demanda y supongamos que la segunda demanda va a tener que ser satisfecha o con esta porque esta ya ha quedado bloqueada. O sea, esa es para la primera demanda. ¿Sí? Entonces, para que no nos suceda eso de que el modelo no pueda volver a elegir la misma turbina para la otra demanda, la tenemos que poner a esta turbina 2 veces. O sea, cada turbina tiene que estar 2 veces para darle la posibilidad al modelo de que se pueda satisfacer cada una de las demandas con el mismo tipo de turbina. Esa es la idea. O sea, si nosotros duplicamos así, nosotros tenemos Ahora la sí, profe. posibilidad, claro, de que esta turbina satisfaga una demanda y que esta turbina satisfaga la otra, ¿sí? Y las dos son, sin embargo, del mismo tipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es Bien. una posibilidad, no Sí, estoy diciendo que el modelo lo haga así porque quizás el modelo después termina diciendo que el óptimo es que la primera demanda se satisfaga con esta y la segunda con esta. Pero nosotros tenemos, como se llama superestructura, la superestructura tiene que tener como característica que todas las posibilidades están contempladas, que no nos hemos dejado afuera ninguna solución, y menos si esa solución pudiera ser la óptima, ¿sí? O sea, no nos tenemos que dejar afuera soluciones que pueden ser potencialmente interesantes. bien. Bien. Bien, entonces lo que yo hice ha sido ponerle nombre a todas las corrientes porque nosotros, como habían dicho recién ustedes, hay que en algún momento plantear los balances para que esto tenga una cierta lógica. O sea, hay que plantear el balance del vapor que va por cada una de las líneas. Entonces, hay que ponerle el nombre a todas las corrientes para poder después hacer los balances, ¿sí? Y aquí, en este caso, una de las ecuaciones de balance sería, por ejemplo, que la ecuación, que la corriente F7 que entra a esta turbina sea igual a la F8 que sale como extracción intermedia y a la F9 que sale finalmente. Sí, o sea, F7 sería F8 más F9 y ese mismo tipo de balances hay que hacerlo en toda la superestructura. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a hacer el modelo, definamos algunas variables que vamos a tener que utilizar. Para las calderas, como yo les había mencionado antes, la primera caldera, o sea, la caldera de alta presión, es una caldera que tiene que estar sí o sí en el modelo, porque si no está esa caldera, no se puede, no hay otra manera de generar el vapor de alta presión, ¿sí? En cambio, la caldera de media presión es una caldera que puede estar o no, porque eso al vapor de media presión también lo puedo generar, ya sea por descompresión a través de la válvula o por descompresión a través de alguna turbina. Entonces, la caldera MP es opcional. Por eso, a la caldera MP le vamos a asociar una variable binaria que vale 1 si se instala la caldera de media presión y vale 0 en el caso contrario. La caldera HP no va a tener ninguna variable binaria asociada porque va a estar siempre en el modelo. Y por otro lado, vamos a definir una variable binaria W sub I que vale 1 si se instala la turbina I y vale 0 si nunca arranca esa turbina o si no se instala, ¿sí? O sea, la variable esta W sub I tendría un valor desde 1, el I, perdón, tendría un valor del 1 hasta el 6. Tendríamos un W1, W2, W3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Serían las 6 variables que nos indicarían si ponemos o no alguna de esas turbinas. Entonces, teniendo en cuenta esas variables binarias que son las existencias de los equipos, de la caldera de media presión y de las diferentes turbinas, y teniendo en cuenta los nombres que les he puesto a todos los flujos, nosotros podríamos ahora plantear el modelo que corresponde a este problema. O sea, que era el punto 2, que nos dice sintetiza el sistema que tenga costo mínimo. ¿Sí? Entonces, fíjense que los datos de costo que nos dan a nosotros son datos de costo de la caldera de alta presión, de la de media presión, de las turbinas de media presión, turbinas de alta presión. Todos tienen la misma estructura, una parte fija y una parte variable, o sea, una parte fija que depende de si se instala o no y una parte variable que depende de la cantidad de vapor. Y después tenemos un costo de las extracciones, que es un costo fijo por año. O sea, las extracciones, si se hace alguna de estas extracciones, este número se suma completo dentro de la función objetivo, no está multiplicado por el caudal de la extracción, por ejemplo. ¿Sí? O sea que esto es un valor que va a depender de si la extracción se hace o no se hace.
Bien. Bueno, entonces hacemos al modelo. A ver, ¿qué nos sirve de acá? Lo podríamos hacer es copiarlo al esquema este. Si vamos a copiar al problema, al esquema, y este sería el problema 12. Bien. Entonces, comencemos a ver cómo serían los costos. Al igual que en el criterio que nosotros teníamos para el problema anterior, fíjense que siempre si lo que nos tracciona el modelo es una función económica, nos tenemos que preguntar siempre si podemos calcular beneficios o si podemos calcular costos. En este caso podemos calcular costos, ¿sí? No tenemos datos sobre beneficios. Entonces la función objetivo que vamos a tener va a ser minimizar costos, ¿sí? Y estos costos, ¿qué van a hacer? Serían costos que están asociados a las calderas, ¿sí? A la instalación de las calderas, costos que están asociados a las turbinas, vamos, costos asociados a las turbinas, y además de los costos asociados a las turbinas, tenemos costos asociados a las extracciones de vapor, si es que esas extracciones existen. ¿Sí? Entonces tendría esos tres términos en la función objetivo. ¿Cómo podemos plantear los costos de las calderas? A ver cómo sería el Y el de costo de la la caldera. caldera de alta presión siempre va a estar, y en la Sí. caldera de media estaría Ujú. multiplicada por la variable binaria que habíamos definido, que no me acuerdo la letra. Ajá, bien, nos habíamos definido la variable I para las calderas, ¿sí? La I para las calderas y la W para las turbinas, ¿sí? Entonces, los costos de las calderas serían el costo fijo de la caldera de alta presión más el costo variable de la caldera de alta presión, y este costo variable iría multiplicado por el vapor que genera la caldera de alta presión, y ese vapor es el caudal FHP, y del dibujito, que es una variable, ese no lo conocemos. Pero el costo variable y el costo fijo son valores conocidos, o sea que eso, digamos, esto mantiene la linealidad. Esa estructura de costos mantiene la linealidad. Y para la caldera de media presión tendríamos el costo fijo de la caldera de media presión más el costo variable de la caldera de media presión, y esto multiplicado por el caudal que genera la caldera de media presión, que es FMP. Pero fíjense que la caldera de media presión no está siempre, o sea que la caldera de media presión tendríamos que multiplicar acá por la variable binaria I, para que si la caldera de alta presión no se instala y vale 0, entonces el costo fijo no se computa. Y lo que también deberíamos hacer es que en el caso de que I valga 0, este F de MP también valga 0, ¿sí? Para que el costo variable tampoco se compute. Entonces, ¿cómo relacionamos el valor de I con el valor de FMP? ¿Cómo anulamos FMP cuando I vale 0? ¿Y no lo puedo multiplicar también por I? ¿A esa Si yo lo parte? multiplico acá por I, ¿qué tendría? FMP por I, ¿qué sería? Eso sería una no linealidad. O sea, estamos tratando de que no hagamos multiplicación de variables binarias por variables continuas. Nos acordemos que FMP es una variable, porque al flujo en principio no lo conocemos. ¿Sí? O sea, para que esto nos quede claro de acá, de esto que nosotros estamos escribiendo FHP y FMP,
y bueno, y el I este que hemos puesto acá, esos son las variables de nuestro problema. Todas las demás cosas son constantes, son datos del problema. Entonces lo que nosotros Podría tendríamos que hacer, a ver, con ¿sí? la condición de existencia de que 0 menor o igual que F, menor o igual que I por un número grande. Exacto, es eso lo que podemos hacer. Entonces tendríamos que agregar, ya no en la función objetivo, pero sí poner como una restricción que 0 es menor o igual que f mp, y esto es menor o igual que un número muy grande por i. Entonces con eso nosotros nos aseguramos de manera lineal que si i vale 0, el fmp valga 0. ¿Sí? Si el I vale 1, el FMP tiene, es decir, que la caldera sí se instala, el FMP tiene un valor libre, o sea, la cantidad de vapor va a estar entre 0 y un número muy grande. ¿Sí? O sea que con eso tendríamos los costos de las calderas. Ahora, ¿cómo podemos expresar los costos de las turbinas? Que sería el otro término de la función objetivo. Sería de la misma manera, o sea, tendríamos el costo fijo de cada turbina, le ponemos un subíndice I porque hay 6 turbinas distintas, más un costo variable de las turbinas, multiplicado por el flujo de alimentación de cada turbina. ¿Sí? Porque el costo de las turbinas está, a ver, perdón, el costo de las turbinas no está dado por el flujo de alimentación, sino por la potencia que generan. O sea que acá vamos a tener una variable nueva, que sería una W grande, que sería la potencia que genera cada una de las turbinas. O sea, esa sería la variable. Sí, y entonces acá otra vez, como las turbinas son entidades que están en el modelo, pero que pueden estar o pueden no estar según si yo elija que conviene o no, estas van a ir multiplicadas por la variable binaria correspondiente, que era una W minúscula sub I. Si esta variable binaria vale 1, el costo fijo se computa, y si vale 0, desaparece. Entonces, de la misma manera que habíamos hecho antes, al WI tendríamos que relacionarlo con este WI. ¿Sí? O sea, tendríamos que poner una restricción que 0 es menor o igual que el WI grande, o sea que sería la potencia generada por U por el WI chiquito. Y esto para todos los I, o sea, para las 6 turbinas. Para las 6 turbinas, si la variable binaria vale 0, la potencia generada por esa turbina va a valer 0, entonces no se va a computar ni el costo fijo ni el costo variable. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para el caso de las extracciones? Las extracciones, me dice el problema, que tienen un costo de 20.000 si se hace la extracción, y si no vale 0. O sea que el hecho de hacer una extracción tiene un costo fijo de 20.000. O sea, sería el 20.000 multiplicado por la posibilidad de que se hagan las extracciones. ¿Sí? Entonces, a las extracciones, para poder hacer eso, lo que nosotros necesitaríamos es definir una variable binaria si una extracción se hace o no se hace. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es definir una variable E, por ejemplo, una variable, sí, E, que va a valer 1 si se hace una extracción, y vale 0 en caso contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidades de extracción tengo yo? Tengo dos posibilidades solamente de extracción, o sea, de que se haga la extracción en el caudal F8 o que se haga la extracción en el caudal F12, o sea, en las turbinas 3 y 6, que son las dos turbinas de extracción. O sea que acá podría multiplicar por E8 más E12. O sea, por esas dos variables, estas dos son variables binarias. O sea, si yo hago la extracción, por ejemplo, en E8, esta va a valer 1, y si la hago en E12 va a valer 1, entonces me va a quedar 1 más 1, 2, y el 20.000 se va a multiplicar por 2, ¿sí? Que es un costo fijo por cada extracción que se ha hecho. Si no hago ninguna de las extracciones, esto va a valer 0.
Pero lo que sí tengo que tener cuidado, tal como he hecho con las turbinas y las calderas, es de relacionar estas variables binarias con los caudales respectivos, porque el modelo no sabe que estas variables binarias están relacionadas con el F8 y el F12. Entonces tengo que agregar una restricción que me diga que el caudal F8 es menor o igual que U por E8. Y el caudal F12 es menor o igual que U por E12. ¿Sí? O sea que si E8 o E12 valiesen 0, F8 y F12 valen 0, y quiere decir que no hay extracción, y entonces estas extracciones valen 0 en la función de costos. ¿Sí? Entonces las variables que tengo son las que están representadas con círculos acá, en el caso de las calderas, esta que está acá y esta que está acá en el caso de las turbinas, y estas que están aquí en el caso de las extracciones. O sea, si nos fijamos, hemos podido hacer una función de costos que es toda lineal, ¿sí? Multiplicación de variables por constantes. Yo sé que hasta ahora el problema es lineal, y todas estas restricciones que hemos ido agregando también son lineales, ¿sí? Porque a lo sumo hay una multiplicación de una constante por una variable. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, a ver, quiero ver qué hora es. Bueno, seguimos un poquito más y hacemos un recreo. Bien, entonces ahora lo que tendríamos que escribir son las restricciones, ¿sí? ¿Cuáles serían las restricciones del problema? O sea, nosotros hemos puesto algunas restricciones que eran las que nos servían para poder escribir la función objetivo, pero tendremos que ver qué otras restricciones habría. Una de las restricciones más importantes son las del balance de masa. Sí, acá lo vamos a copiar a esto un poquito, para poder escribir las restricciones de balance de masa. Como les decía antes, estas restricciones de balance de masa las tienen que hacer ustedes en cada uno de los nodos y no olvidarse de ninguno para que esto no pierda coherencia, o sea, no pierda sentido físico la solución que obtengan. No la vamos a escribir a todos porque son muchas, ustedes después la terminan, pero la idea es que vayan recorriendo cada uno de los nodos que ustedes tienen en esta superestructura y vayan escribiendo las ecuaciones correspondientes. Por ejemplo, si nosotros empezamos a recorrer desde la caldera de alta presión, tendríamos que FHP es igual, porque acá se bifurca, a lo que baja por la válvula, que es F5, más F1, que es lo que sigue. O sea que sería F1 más F5. Sí, si ustedes siguen ese recorrido, fíjense que el F1 baja por esta turbina, se bifurca en F6, que es el flujo que pasa por la turbina, y F2, que es el que sigue hacia adelante. O sea que acá tendríamos que F1 es igual a F2 más F6. Luego el F2 se bifurca en F7 y F3. Entonces tendríamos que F2, F3 más F7. Luego tenemos F3 que da F10 y F4. Y acá, por ejemplo, F4 entra todo a la turbina 6, o sea que F4 es el mismo caudal que F11. Y F11 a su vez que entra, por ejemplo, a esta turbina, se bifurca, tiene una extracción en F12 y lo que sale al final es F13, o sea que F11 sería igual a F12 más F13. Y así sucesivamente ustedes van recorriendo todo, van haciendo los balances en todas las turbinas y en todos los nodos que tengan sobre las líneas de vapor y van a obtener todas las ecuaciones de balance de masa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo las van a generar? ¿Está claro, chicos, eso?
Es sencillo, son todas ecuaciones lineales y todas son variables. Sí, son todas sumas de caudales. Sí, creo que sí. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer serían expresar las potencias que nosotros queremos obtener en cada turbina y esas potencias expresarlas en términos de los caudales como habíamos visto antes cuando habíamos visto los ejemplos de cada turbina por separado. Por ejemplo, la potencia. A ver, acá vamos a poner potencia. La potencia de la turbina 1, ¿cómo la podríamos calcular? Si nosotros nos paramos en la turbina 1, el caudal que pasa por la turbina 1, el caudal de vapor es F6. Entonces a F6 lo vamos a multiplicar por la eficiencia, por la entalpía de alta presión menos la entalpía de media presión. ¿Sí? O sea que con eso podemos calcular la potencia que genera la turbina 1 si es que se instala. La potencia que genera la turbina 2, que sería esta de acá abajo, sería F22 por el rendimiento, por la entalpía de media presión menos la entalpía de baja presión. Todas estas entalpías son valores conocidos sacados de la tabla de vapor. Y la potencia que genera la turbina 3 sería una eficiencia multiplicada por la corriente de entrada, que es F7, por la entalpía de alta presión, menos las dos corrientes que salen son F8 y F9. F8 sale a media presión y F9 sale a baja presión. De la misma manera que yo he generado estas tres ecuaciones para las potencias de las turbinas 1, 2 y 3, tienen que generar las demás, que son equivalentes para la 4, la 5 y la 6. Y en total tienen que tener 6 potencias diferentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no instalo la turbina, si yo no instalase la turbina 1? Si yo no instalo la turbina 1, fíjense de lo que habíamos anotado antes, el W1, que es la variable binaria asociada a las turbinas, valdría 0. Como el W1 vale 0, de esta ecuación que yo tengo acá, y de esta ecuación que relaciona la variable binaria de la turbina con la variable continua, con la potencia, me daría que la potencia que genera esa turbina es 0. Entonces, volviendo a este cálculo de potencia, como la potencia esta vale 0 y estos valores que ustedes tienen acá son constantes, significa que el F6 se hace 0. O sea que si yo no utilizo la turbina 1, automáticamente el caudal 6 se hace 0. ¿Sí? Entonces, de la ecuación del balance de masa, por ejemplo, como el caudal 6 se hace 0, F1 va a ser igual a F2, es decir, que el vapor va a pasar de largo por acá y no va a bajar por la turbina. ¿Sí se entiende? Ese es el mecanismo con el que funcionarían las variables binarias que hemos estado poniendo de existencia de las potencias de las turbinas. Bien, ¿qué ecuaciones nos faltan acá para terminar el problema? Así como que nosotros tenemos el problema ahora, fíjense la función objetivo que tiene. La función objetivo es minimizar costos de calderas, de turbinas y de extracciones. ¿Cuál sería la solución de este problema así tal como está ahora? ¿Cuál es el diseño de costo mínimo que tienen aquí? No Sería escucho cuando hago cero ninguna todas las variables sugerencia. binarias. Exacto, si ustedes hacen cero todas las variables, o sea, si deciden no instalar nada, ese sería el costo mínimo y eso es lo que les daría el problema si ustedes lo formulan hasta lo que estamos escribiendo ahora, o sea, que no se instale ninguna caldera, que se instale solamente la caldera H, pero que no produzca nada,
que la caldera MP no se instale, las turbinas no se instalen y bueno, no se instala nada y nada produce costo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el costo mínimo que tendríamos sería el costo fijo de la caldera HP, que sí que es un costo fijo, porque esa siempre está. Entonces, si ustedes no quieren evitar esa solución, porque esa solución evidentemente no tiene sentido, ¿cuál es la ecuación que les está faltando? ¿Cuáles son las restricciones que les están faltando? ¿Cuáles son las restricciones que ustedes los obligan a producir algo? Las demandas de vapor y las de Esa- potencia de turbina. Exacto, o sea, faltan las ecuaciones que tienen que ver con la demanda, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlas acá, porque esas son las ecuaciones que los van a forzar a ustedes a que el modelo no les dé que todo sea cero. Entonces, ¿cuáles serían las respecto de las demandas de vapor? El vapor que de media, digamos que llega hasta la demanda, o sea que sería el que sobra después de pasar por todas las turbinas, sería el caudal F20. Nosotros necesitamos que nuestra solución F20 sea mayor o igual que 24 toneladas por hora, creo que era el valor. Y necesitamos que el F27, que es el vapor de baja presión, sea mayor o igual que, este creo que era 85 toneladas por hora. ¿Sí? O sea, esas serían las ecuaciones de demanda respecto de la demanda de vapor que necesitamos satisfacer con esta planta de potencia. Y respecto de la potencia, teníamos que el W que genera la potencia que genera la turbina 1, más la potencia que genera la turbina 2, y más la potencia que genera la turbina 3, eso tiene que ser mayor o igual, ese número no me lo acuerdo, no sé, a ver. Lo tenemos acá. Sería 7.500 y 4.500. ¿Sí? Son las demandas de potencia. O sea, esto tiene que ser mayor o igual que 7.500 y la W4 más la W6, bueno, puesto 6, y más la W5 sería mayor o igual que 4.500. ¿Sí? Entonces, con esas restricciones, nosotros ya tendríamos las demandas que tiene que cumplir nuestro sistema y ya la solución no sería el cero. ¿Sí? Por otro lado, nosotros habíamos dicho que una sola turbina puede satisfacer cada una de las necesidades de potencia. O sea que nosotros tenemos que estas ya son las variables binarias chiquitas, la de la existencia de turbina, la W1 más la W2 y más la W3, tienen que ser igual a 1, o sea, una sola de las turbinas se tiene que instalar del primer conjunto y una sola del segundo conjunto, o sea, W4 más W5 y más W6 tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces con esto ya estaría todas las ecuaciones que tiene este modelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Se ha entendido la formulación del problema? Sí, se entendió. Bueno, entonces dejamos acá, hacemos un recreo y ya volvemos. ¿Profe? ¿Sí? Sí, una pregunta. ¿Cómo distinguiría el programa de que, por ejemplo, elija la turbina 1 y 4 como solución, que corresponderían a la misma? No, el problema, digamos, está libre, no tiene ninguna restricción de que los obligue a que elija la 1 y la 4. O sea, podría elegirla la 1 y a la 4 si es que le conviene, pero si no le conviene, podría elegir, supongamos, la 1 y la 5, o sea, podría elegir dos turbinas de diferente tipo. O sea, lo que nosotros lo que no teníamos que hacer es bloquearle la posibilidad de que las dos turbinas sean iguales. O sea, ahora está abierta la posibilidad de que las dos turbinas sean iguales porque puede elegir la 1 y la 4 si es que le conviene. ¿Sí? O sea, no es una obligación del problema que las turbinas sean iguales, o sea, pero tenemos que sí dejarle la posibilidad de que si le conviene que sean iguales, que pueda hacer esa una solución. Ah, bien, había entendido eso. Ajá.
Bueno, chicos, son las 10:39. Volvemos a las 11:10. ¿Sí les parece? Bueno.